Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea que te encuentres haciendo. Bienvenido a este momento de literatura. Hoy vamos a hablar de una obra importante dentro de la literatura ensayística que se llama Amor y Pedagogía y es una obra de Miguel de Unamuno. Vamos a hacer un análisis de esta obra y su crítica a la tecnocracia por su maestra, Juliana Andrea Naranjo Velázquez, la profe Juana Naranjo. Vamos a hacer una introducción a la obra Amor y Pedagogía. Nos vamos a encontrar que esta obra es escrita por Miguel de Unamuno en 1902, es decir, ya ha pasado la Revolución Industrial. Estamos cerca de la Primera Guerra Mundial, que ya viene para 1914. Luego llegará la Segunda Guerra Mundial en 1931, terminándose en 1948. Y esta crítica a la tecnocracia que hace Miguel de Unamuno en 1902 tomará total relevancia y total importancia, tanto hasta la fecha actual, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a tener que esta obra va a explorar el conflicto irreductible entre la razón instrumental, donde está representada por la ciencia y la pedagogía sociológica y el instinto humano. Vamos a encontrar una lucha, una dicotomía entre lo que implica la razón y el instinto humano en esta obra de Unamuno. Siempre el autor, Unamuno, va a privilegiar el afecto, el corazón, el sentimiento, por encima de esta imposición positivista y científica que quiso imponer la ciencia en la educación. Vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay un enfoque paródico alegórico, es decir, una burla a través de metáforas que nos invitan a reflexionar sobre la tensión entre la técnica y lo humano en el proceso educativo, ¿cierto? Vamos a encontrar un conflicto entre la razón y el instinto. Uno de los principales problemas planteados dentro de la obra es este conflicto entre nuestra razón, lo que nosotros logramos comprobar como experimento, como razón científica, y ese instinto que a veces nos dice, por ejemplo, existe Dios, cosas que yo no puedo comprobar, pero que siento que están, y esta lucha entre razón e instinto siempre están en el ser humano, y Miguel de Unamuno lo logra plasmar muy bien en la obra. Hay un tono paródico alegórico, es decir, una especie de burla a través de aforismos, de metáforas, de pensamientos críticos propios de la obra, que van a permitir una crítica profunda a esta tensión y mostrando cómo la ciencia y la pedagogía pueden contradecir a la naturaleza humana. Vamos a encontrarnos también en la obra a un pedagogo obsesionado por la técnica. Nuestro personaje, Hábito Carrascal, es una figura central en la obra que va a representar una búsqueda de ese conocimiento científico exacto, perfecto, medible, cuantificable, ¿sí? Que busca crear resultados perfectos, pero a costa del bienestar humano, dejando un poco de lado los sentimientos humanos, el alma humana, el sentir humano y este enfoque rígido y técnico vinculado en la educación pone en peligro el desarrollo integral de los individuos, ¿cierto? Entonces, Hábito Carrascal va a representar esta búsqueda técnica, perfeccionista, científica, de lo que intentó hacer la educación con nosotros, que sacrificó el sentir humano, las emociones humanas, ¿no? Y que va a traer unas consecuencias que dentro de esta obra son trágicas. Vamos a tener en la obra también una crítica a la deshumanización muy fuerte. Unamuno va a utilizar una figura para criticar la obsesión por la técnica y la deshumanización en la educación a través de este personaje de Hábito Carrascal. Él se va a cuestionar la validez de convertir a niños en genios sin considerar emociones y afectos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una crítica a este sistema de la letra con sangre entra, a este sistema memorístico, a este sistema impositivo racional, en donde hay que estudiar muchísimas horas para rendir un examen técnico, no importa si el niño se siente bien, si se siente mal, que va a traer unas consecuencias de desconexión humana tremendas, ¿no?
Los personajes dentro de la obra tienen también una lectura funcional y simbólica, ¿cierto? Dentro de la obra nos vamos a encontrar el ya mencionado Hábito Carrascal, que es nuestro científico, padre del personaje principal, que es un pedagogo además, es decir, él es un maestro de profesión, un experto en pedagogía. Este personaje eh, es paradigmático de la tecnocracia, es decir, él cree en el pensamiento positivista, científico, en tecnificar procesos para hacerlos excelentes y mejores. Redacta la Carta de la Pedagogía, ¿cierto? En donde lucha por tener unas condiciones óptimas para la creación de genios, ¿cierto? Y convierte su casa en un laboratorio para disponerse a ello. Y somete a su propio hijo, ¿cierto? A estos procedimientos que supuestamente lo van a convertir en un genio. Este personaje va a tener una función simbólica que es la voluntad del control y la ilusión modernista de fabricar el futuro por método. Entonces acá tenemos esos papás que le dice a su hijo, no, te voy a matricular en clases de guitarra porque tú tienes que ser músico y genio. Tú tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar ingeniería, tienes que ser el mejor abogado de la familia. No me importa qué pienses, no me importa qué sientes, no me importa qué quieras, pero a través de tales y tales pasos yo voy a obtener el hijo que quiero, el genio que quiero. Entonces, esto es el método tecnócrata de apostar por unos pasos para la creación óptima de. Eh, Respuesta a ello, pues, en la realidad han habido hijos que se van de su casa, personas que no son felices con lo que sus padres hicieron de ellos, profundos traumas, maltratos, etcétera, etcétera, o un vacío emocional de sentir que por más que se lleven a cabo logros académicos en la vida, en realidad pues no es lo que el espíritu de la persona quería llegar a ser. Entonces, Unamuno en su obra expone toda esta crítica. Marina, ¿cierto? Es la mujer amada. Ella representa en esta obra la materia, personifica lo sensible, lo natural. Ella es la materia frente a la forma, es decir, ella tiene un carácter instintivo, representa lo intuitivo, la parte emocional y sentimental del ser humano, ¿sí? Que pelea contra la parte racional y formal de hábito, ¿cierto? La pasividad que muestra Marina, la tranquilidad, la sumisión que ella muestra, contrasta contra el afecto tan enorme que puede dar, en donde ese afecto que le da a su hijo, ese amor incondicional, ese mare magnum de emociones que rompe con ese molde tecnócrata, positivista y frío, es lo que va a hacer que el joven, como sujeto de experimentación, entre en profundas contradicciones y se instaure en él un plan de subversión contra los planes de su padre. Entonces, este personaje de Marina, por eso es bastante importante, representa entonces la lucha de las artes, de la cultura, de las emociones contra la frialdad del positivismo científico y cerrado, ¿cierto? Apolodoro es un juego de palabras del personaje principal, que es Luis, el hijo de Hábito Carrascal, y es un juego de palabras porque Apolodoro viene de Apolo, el dios Apolo de Grecia. Acordémonos que para los griegos, en la cultura de lo apolíneo, era la cultura al cuerpo, a la perfección, a crear el espíritu perfecto, pulido, bello, lindo, lo máximo, el genio que está buscando Hábito Carrascal. Por eso el nombre de Apolodoro, ¿no? Es una alusión a este dios Apolo, a lo apolíneo, que era la perfección que buscaban los griegos. Este chico es una figura central y es sobre quien recae todo el experimento de su padre. Y obviamente él tiene distintas reacciones como el llanto, actos reflejos para negarse a lo que está ocurriendo, otras veces actos reflejos para aceptar lo que está ocurriendo y una lucha continua entre quién es él verdaderamente y qué quiere, ¿sí?
Entonces, este pequeño sujeto va a representar esa incompatibilidad entre esa pedagogía instrumentalizada, técnica de A más B igual a C, en contra de la vida humana. Es decir, la ciencia y el pensamiento positivista ha sido totalmente fundamental para nosotros porque es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad y como una sociedad científica, además, pero siempre hay algo en el humano que no nos deja escapar a nuestro instinto, a nuestras emociones, a nuestras fabulaciones. Por eso, en pleno siglo XXI, donde existe la inteligencia artificial que calcula y que nos demuestra que la realidad es tangible y medible, también siguen existiendo los brujos, los mediums, el zodiaco, los adivinadores, porque todo eso nos encanta, hace parte de nuestro espíritu, de nuestro instinto, ¿cierto? De nuestra intuición. Entonces, esa es la crítica que Unamuno hace en este libro. Si bien el pensamiento científico es fundamental para poder existir, ¿cierto? Y seguir creciendo como sociedad, nosotros no podemos reducir todo a un positivismo ciego y cerrado, porque el ser humano siempre necesitará la posibilidad de fabular, de imaginar, de soñar para poder vivir, sentir y validarse, ¿cierto? Plenamente es una necesidad humana. Necesitamos creer, ¿cierto? Necesitamos fabular, imaginar. Por eso las artes, el cine, la música, la cultura, Dios, la fe, ¿cierto? Hace parte de nosotros. Entonces, negarlo es una tragedia. Don Fulgencio, figura importantísima, sobre todo es una figura narrativa importantísima porque Don Fulgencio va a aparecer como un filósofo mistificador y Don Fulgencio va a estar arrojando aforismos durante toda la novela. Aforismos son pensamientos complejos que arrojan posiciones discursivas de quien las dice, ¿cierto? También están cargadas de sarcasmo. Entonces critica mucho lo que hace Hábito Carrascal, pero también, eh, a pesar de ser un espejo crítico, ¿cierto? Tiene pensamientos especulativos. Entonces también Don Fulgencio es como un coro social de todos los que observamos ese experimento que está haciendo Hábito, podríamos llegar a pensar. Don Fulgencio representa las distintas posiciones discursivas que hay al respecto de una pedagogía tan cientificista contrastando contra las emociones del ser humano. Pues él son todas esas voces críticas que pueden surgir en un experimento como este. Hay otros personajes secundarios, Leoncia, Fructuoso, el médico, la criada, y ellos son el mosaico social, son otras voces de la tradición popular y respuestas sociales a la modernidad. Cada uno da su punto de vista de acuerdo a sus prejuicios, a su forma de ver el mundo y a su capacidad cognitiva, ¿cierto? Vamos a tener unas figuras y unos recursos literarios que Unamuno trabaja. Vamos a mirar ya cómo él como escritor la representa. Vamos a tener ironía y parodia, ¿cierto? La obra todo el tiempo ironiza sobre el proyecto que pretende incurrir Hábito y no es más que también una parodia a la educación actual. Entonces, por ejemplo, Unamuno criticaría fuertemente el sistema actual educativo colombiano que pretende decirnos que con una prueba como el ICFES vamos a medir la capacidad intelectual de una persona. Cuando, por ejemplo, pruebas como el ICFES no alcanzan la complejidad de una prueba como la PISA, por ejemplo, a nivel internacional, o no son lo que contextualmente necesita una persona en Colombia para sobrevivir y ganarse la vida. Entonces, es una parodia y una crítica a eso precisamente, mostrar el absurdo de sistemas tecnócratas que no resuelven el profundo conflicto del ser humano, ¿cierto? Los aforismos y el metatexto que hay dentro de la obra aparecen a través de Don Fulgencio.
Don Fulgencio tiene estos aforismos que son momentos reflexivos que van a desviar la acción narrativa, es decir, nos van a dejar de contar hechos que pasan en la novela por privilegiar una reflexión filosófica sobre los mismos hechos de la novela. Entonces, por ejemplo, Unamuno pausa un momentico y ya no nos cuenta, entonces, Hábito hizo tal cosa, no, sino que se adentra a hacer toda una reflexión filosófica sobre alguna acción que acabó de hacer el personaje. Entonces, estos aforismos y estos metatextos aparecen mucho en el texto y a veces la novela se vuelve un ensayo, porque Unamuno reflexiona mucho sobre lo que está aconteciendo en la novela. Entonces, por eso, esta novela se sitúa entre lo narrativo, que es literario, y lo ensayístico, que es del género argumentativo. Y en ese sentido, brinda una riqueza importante narrativa. Vamos a tener también que hay tragicomedia, una mezcla de lo cómico y lo trágico, porque a la vez que hay una sátira, una parodia, una burla al sistema educativo, vamos a tener un evento terrible, ¿cierto? Con el sujeto de experimentación. Hay una tensión constante entre la burla y el dolor. Y se culmina con un episodio trágico, no puedo decir la palabra exacta acá, pero vamos a decir pues que nuestro sujeto de experimentación, Luis, termina desviviéndose, ¿cierto? Y esta mezcla de tonos generan con mayor fuerza la sátira y es característico del autor, de Unamuno. Vamos a tener un simbolismo explícito, la materia y la forma, ¿cierto? El contraste entre marina y hábito, ¿cierto? Que es la ciencia y las emociones, la razón y el sentir, van a estar esta dicotomía allí. Va a estar Apolodoro, ¿cierto? Un juego de palabras como Apolo, la búsqueda de lo apolíneo, de la perfección, del dios sol, de la grandeza, de que ese sujeto de experimentación me salga perfecto, ¿ya? Entonces, esta oposición de nombres son un juego simbólico también del autor en la obra. Los símbolos principales y el desarrollo de su función narrativa vamos a tener a la pedagogía, no solo como un método, sino que es vista como una ideología instrumentalizada, perdón. Ella simboliza la fe en una técnica como medida y forma de dominio sobre la vida humana y en hábito se convierte como en una religión, como en el paso a seguir que debe ser así y punto. Entonces es el papá que dice vamos a criar el bebé escuchando Mozart desde pequeñito y de ahí tiene que irse a la clase de violín y de la clase de violín a la clase de inglés y de la clase de inglés tiene que ser perfecto en equitación y así obtengo un hijo genio. Así el niño le diga, no, papá, le tengo miedo a los caballos. No me importa, me rijo al método para hacer un hijo útil, un hijo genio, ¿cierto? Y de pronto ese mismo papá no se ha tomado el tiempo de sentarse con ese niño y decirle, bueno, hijo, ¿por qué le tienes miedo a los caballos? ¿Cierto? Entonces, esta negación del sentir del sujeto, ¿sí? Hacen que la pedagogía aparezca aquí como un instrumento eh, que ya se vuelve una religión secular para formar a otro. Vamos a tener una evidencia textual donde nos va a mostrar una obsesión por la medición. Entonces vamos a tener todo el tiempo a Hábito midiendo peso, volumen, llenando su casa con instrumentos, con microscopios, que se van convirtiendo en fórmulas para medir a su hijo, ¿cierto? Para el sujeto de experimentación. Vamos a tener al amor como una fuerza irracional, incontrolable, que se hereda de la madre, que rompe con el instrumento, que va a establecer un contraste entre la pedagogía, que es esta cosa tan estricta, ¿sí? Letra con sangre entra, versus el amor. Entonces, mi niño, listo, no multiplica perfecto, pero es mi hijo, yo lo amo así. Así no sea un genio, yo lo amo. Este amor entra a chocar con esa idea tan cerrada de la pedagogía, ¿cierto? Y ese contraste es un símbolo importante, un eje de la novela.
El niño Apolodoro, que es el sujeto experimental, él es una metáfora de nosotros como sujeto moderno, de nosotros cuando la escuela dice hay que privilegiar la metodología STEM, porque hoy en día es la tecnología y las matemáticas. No, 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 ya no. Ya hay que hacer la cátedra de paz porque nos estamos matando. No, 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 ya no. Hay que hacer la cátedra emocional porque los muchachos están solos. No, 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 mentira, no. Es más importante tecnificarlos para que tengan trabajo. Nosotros somos un sujeto de experimentación, la educación siempre lo ha sido porque es uno de los ejercicios más complejos. Entonces nosotros somos ese pequeño Apolodoro del sistema, ¿cierto? Los instrumentos científicos y la casa constituyen un microcosmos, es decir, un pequeño universo técnico. Esta casa de hábito se llena de barómetros, microscopios, una bañera especial, un biberón perfecto para poder que el experimento salga bien. Y es un símbolo, un intento de racionalizar lo humano, ¿cierto? Este exceso de aparatos hace que nos parezca absurdo, que nos parezca grotesco. Entonces, el elemento de la sátira y la parodia crecen con esta exageración de esta cantidad de instrumentos dentro de la casa. La voz interior, que funciona como un demonio familiar, es una conciencia conflictiva, es la razón versus el instinto, ¿cierto? Entonces es eso que me dice, no, es que yo sé que la ciencia ya demostró que los fantasmas no existen, pero mi instinto me dice que me da miedo dormir con la luz apagada. Esta lucha entre razón versus instinto siempre está en el ser humano. Entonces, estas ganas de hábito, de construir un sujeto de estudio libre de ese instinto, ¿cierto? Es lo que critica tanto Unamuno, ¿sí? No nos podemos convertir 100% en razón. El ser humano es instinto y es emoción y no se nos puede negar eso porque ocurre lo trágico. ¿Cierto? Ocurre la autotraición, la autodestrucción. La ciencia termina sucumbiendo al afecto del ser humano. Ojo, ya lo último de la novela, lo más fuerte, el cordel y el desvivimiento, no puedo decir la otra palabra, enmarcan una tentativa trágica. Este desvivimiento del sujeto de estudio de Luis obedece al fracaso de ese proyecto pedagógico tan tecnificado, ¿cierto? Y se consume la tragedia cuando se separa la teoría de la humanidad, es decir, cuando creemos que todo lo que se dice teóricamente respecto a una persona es sí o sí así y dejamos de lado lo que la persona siente, las variables que implica ser un ser humano, ¿cierto? Este desenlace trágico va a subrayar una crítica muy fuerte a la ética que hace Unamuno y es una de las formas más poderosas de la novela. Bueno. En resumen, entonces, el desenlace de la obra se enfoca en la importancia del amor frente a la tecnocracia, que ya vimos que la tecnocracia es este perfeccionamiento de procesos sin tener en cuenta los sentimientos. La obra, recordemos, pues, que surge en 1902 y que introduce este conflicto entre la razón instrumental y el instinto humano, que es todo lo que ya hemos dicho. Este conflicto se va a agudizar en 1914 con la Primera Guerra Mundial, después en 1931 con la Segunda Guerra Mundial, se termina de cerrar en 1948 cuando termina la Segunda Guerra Mundial y por supuesto sigue vigente actualmente en pleno 2025 con todo lo que ya hemos vivido hasta la fecha, ¿cierto? Entonces la obra sigue más vigente que nunca, su discusión es importante. El contexto intelectual y cultural, vamos a tener que Unamuno ya era un escritor, pues ensayista importante, ¿cierto? Desde 1897, que ya tenía unas primeras etapas, y siempre él presentaba esta preocupación por la tensión entre la razón y el sentimiento. Siempre va a recorrer esta discusión sus obras. El horizonte intelectual de Unamuno se ubica en los principios
del siglo XX en España. Hay un auge del pensamiento cientificista, positivista, una renovación en todas las teorías pedagógicas y mucho debate de la función social de la ciencia frente a la identidad cultural de los españoles, ¿cierto? Unamuno va a tomar la retórica científica, es decir, la sociología, la psicología, el embalaje positivista de la educación, para satirizar y mostrar los límites que tiene lo humano. Es decir, por mucho que usted quiera tener pensamiento 100% científico, el ser humano no deja de ser una criatura compleja, sujeta a instintos y a emociones. Esa es la discusión de Unamuno. La generación literaria de este autor se va entonces a asociar a la generación del 98. Ojo, no de 1998, no, sino de 1898, ¿cierto? Que va a ser un grupo preocupado por la crisis de España y por la regeneración cultural. Amor y Pedagogía comparte con esa generación la preocupación por la moral, por lo social, la ironía crítica y una búsqueda de respuestas nacionales y existenciales, es decir, qué va a pasar con las decisiones que se tomen a partir del sistema educativo, de formas de criar los hijos, etcétera. Las afinidades con estos escritores del 98 es la sátira, ¿cierto? La preocupación por lo íntimo y lo familiar y el ensayo, el estilo ensayístico de las obras, por más literatura que escribieran, siempre hay un estilo ensayístico. En resumen, entonces, la obra siempre va a versar sobre la crítica a la tecnificación de la educación. La comparación con la situación actual, lo que tenemos es lo siguiente. Hoy, ¿cierto? Como ya lo decíamos, hay un debate muy intenso sobre la instrumentalización de la educación. Hoy más que nunca se dice que tenemos que tener un enfoque STEM, es decir, ciencia, tecnología, matemáticas, TICs, que tenemos que medir a los chicos con rúbricas valorativas, con métricas como el ICFES, con ranking como el PISA, ¿cierto? Con gestión de datos, de qué tanto producen y qué tanto saben, pero humanamente, ¿cómo estamos? Todas estas métricas ayudarán hoy en día a un joven de recursos escasos a curar su hambre. Todas estas métricas resuelven el problema social de Colombia, ¿cierto? Sería la pregunta que se haría Unamuno. Esta novela entonces nos va a anticipar a esta crisis ética que vivimos hoy en día, a no reducir la educación a simples procedimientos cuantificables, es decir, que saquen más de 300 en el ICFES y nos damos por bien servidos. ¿Será que resuelve el problema social de Colombia? Los altos exámenes de ICFES, ¿cierto que no? Bueno, la salud mental y la medicación en la crianza. Entonces, hoy en día, si el estudiante no logra estar 6 horas en su pupitre concentrado y produciendo, tiene TDAH, medíquelo, ¿cierto? Llévelo al psiquiatra, dele fluoxetina. Entonces, esta crítica ética a estos métodos también los planteaba ya Unamuno con esta novela y de ahí la importancia, ¿cierto? La superestimulación temprana de los bebés, qué tan necesario es, y no simplemente dejarlo ser un bebé que duerme y come, ¿cierto? Está la ética de la experimentación humana y el parentalismo técnico. Es el tratamiento de un niño como objeto experimental y eso plantea problemas éticos. Hoy ya tenemos discusiones mucho más complejas, por ejemplo, si yo puedo definir el genoma de mi hijo, ¿cierto? En un futuro podré decir si mi hijo me nace mono, me nace blanco, me nace zapote, me nace rojo. Entonces, ya no es solamente cómo lo voy a educar, sino que yo puedo escoger cómo viene ese ser humano de fábrica. Y son unas discusiones éticas complejas que van transformando la sociedad. Entonces, la novela de Unamuno, además de tener vigencia actual, se reacomoda, ¿no? a las preguntas actuales que tenemos cuando hacemos su lectura. ¿Cuál es la importancia entonces literaria y pedagógica actual, además de todo lo que ya he mencionado?
pues que es una sátira de la racionalidad exagerada, ¿cierto? Y una defensa total al amor, al afecto, a los instintos, a no negarnos como seres humanos más allá de la razón y la medición de todo, ¿cierto? Una filosofía moral de respeto por la individualidad de lo que cada uno trae adentro. Es una obra profundamente humanista. Por último, estas son las referencias que he utilizado pues para hacer la presente exposición. Fue un placer hablar de literatura con ustedes. Muchas gracias.